historia de secuestro sistemático de estudiantes secundarios y la otra las historias de amor de los adolescentes secundarios en la ciudad de La Plata. Si Claudia Falcone tenía 16 años, si Francisco López Montaner tenía 15 años, su historia de vida apurada fueron 3 años, porque la historia empieza cuando se entra a la escuela secundaria. Y en realidad todos entramos dentro del año 1973 y la dictadura fue en 1976, que es cuando se produce la desaparición, el secuestro y la represión sobre el movimiento estudiantil secundario. Pero ¿cómo fueron esos 3 años de nosotros? Miren, ustedes, la mayoría conoce la ciudad de La Plata por la instancia de la Universidad Nacional, que en ese contexto histórico de la década del 70 era una de las muy pocas universidades en el país. Hoy por hoy está en todo el conurbano, estamos acá en Avellaneda, pero en ese momento había que ir a estudiar al ámbito de donde hubiera universidades nacionales. La ciudad de La Plata, en función de eso, una ciudad que protagonizó una de las mayores concentraciones de jóvenes. Nosotros éramos todos del centro urbano de la ciudad de La Plata. El centro urbano, lo que podríamos llamar hoy, acá en la cotidianidad de estos barrios. En la ciudad de La Plata también era muy generalizada la esquina del barrio. ¿Qué era la esquina del barrio? Donde nosotros, los adolescentes o los jóvenes, nos juntábamos a charlar, los que nos conocíamos de ese vecindario. Bueno, en 1973, cerca de 14 chicos, del cual pertenecía a esa esquina de 10, 40 y 41, donde surgieron inclusive los muñecos de fin de año que ustedes hoy por hoy los pueden manifestar en todos lados. Bueno, surgieron en esa esquina precisamente. ¿Qué pasó? ¿Qué es alcohol? Agua. Siempre te dan agua. Bueno, en esa esquina, nosotros cuando íbamos a ir a la escuela secundaria, dijimos en esa diversidad de que íbamos a ir los de la esquina a 9 escuelas diferentes. ¿Qué pasaba? Nosotros vimos que cuando íbamos a las facultades a ver a nuestros hermanos mayores, que en los centros de estudiantes de las facultades había carteles y había elecciones de esos mismos centros. Ahí por primera vez se plantearon los centros de estudiantes secundarios. Nosotros hicimos un petitorio de las 9 escuelas, sin tener centro, de que pudiéramos tener una organización que nos permitiera a nosotros tener una síntesis como estudiantes secundarios o como adolescentes. Pero ¿qué pasó? Hubo una resolución de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires que decía que los centros de estudiantes en las escuelas secundarias fueran los directores y las directoras los presidentes. No, pará. Cualquiera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo iban a ser referentes de nuestras propias voces adultos? ¿Se entiende? Y más que nada, las autoridades del colegio, que te podían decir que vos eras chico para determinadas decisiones políticas. Hicimos la primera participación de calle, la primera manifestación en las 9 escuelas que salimos a marchar, que se llamó Participación y Centros Libres.
Hubo otra resolución donde salieron 3 formas de organización en las distintas escuelas. Los colegios dependientes de la Universidad de La Plata, Colegio Nacional, Colegio Liceo Víctor Mercantes, podían ir en listas identificándose con las agrupaciones políticas partidarias de la cual uno podía adherir: peronismo, radical, socialista, comunista. ¿Qué pasó? En otras escuelas los directores nos pedían, o las directoras del bachillerato común, que fuéramos con listas de fantasía, con nombre de fantasía, Mujer Maravilla o Superman, en la hipocresía de que no nos identificáramos con nuestra adhesión política partidaria. Bueno, muchos lo aceptaron, iban con nombre de fantasía. Digo hipocresía porque es cierto que cuando vos conformás una lista, podés ir como grupo de amigos, como grupo de adhesión a una agrupación política partidaria, pero no sos un desconocido en función del grupo de la lista. En mi escuela, la organización fue 2 delegados por aula, un titular y un suplente, que era voluntariado. O sea, ¿quién quiere ser titular y ir al centro de estudiantes? Yo, bueno, dale, y te votaban, porque había otros compañeros que no asumían ese compromiso. Bueno, con estas 3 formas de organización pasamos a 1974. En 1974, en la ciudad de La Plata, una ciudad urbana, si la conocen, una ciudad que si vos entrás hay una instancia de clase media. La instancia de clase media es quien tiene la posibilidad de tener herencia económica en tu propia casa, en la cual tus padres pueden ayudarte en la instancia del costo económico para estudiar. ¿Se entiende? Bueno, la ciudad de La Plata, una ciudad periférica, en el 1974 hay una migración de países limítrofes, un campesinado de Paraguay, Bolivia y Perú. Pero ¿qué pasaba? Ustedes saben que la mayoría del campesinado en la década del 70 no tenía escuelas rurales en los países limítrofes, como tampoco en la Argentina eran generalizadas las escuelas rurales. Entonces ese campesinado vivía en la tierra, ¿se entiende? Cuando van a hacer asentamientos en la periferia, los asentamientos son lo que nosotros podíamos llegar a conocer villas miserias o hoy barrios populares, casillas de madera, piso de tierra y durmiendo en una sola habitación determinadas parientes o instancias rotativas. Ahora le voy a decir qué son las instancias rotativas. Las instancias rotativas son que en el 80% del 100% de las compañeras pobres realmente de esas villas no estaban con el padre natural de sus hijos. Por eso el padre pasaba a ser rotativo, pero también estaba generalizado un conflicto social. El conflicto social de dormir en una misma pieza las hijas. ¿Se entiende, verdad? Bueno, muchos compañeros de esos hijos que no sabían leer y escribir, de esos padres que no sabían leer y escribir, se incorporaron a nuestras escuelas, que ya teníamos centro de estudiantes. Cuando nos dicen de que no sabían leer y escribir sus padres, la primera campaña de alfabetización la hacen adolescentes, que son las comisiones de apoyo escolar surgidas de los centros de estudiantes secundarios. ¿Entienden esto? Es increíble. Campañas de alfabetización por estudiantes que nosotros comprendíamos que lo que aprendíamos lo podíamos enseñar. Y la primera instancia de la primaria o de la secundaria es que sabés leer y escribir.
Ahí surgieron las comisiones de apoyo escolar. Pero ¿qué nos pasó a nosotros, los del centro urbano, cuando fuimos a esas villas miserias o favelas, como se las conoce en Brasil? Hoy podríamos decir barrios populares. Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué descubrimos? Descubrimos la pobreza. Con sensibilidad social, con amor adolescente, que es muy importante. Después les voy a decir cuál es la adultez del amor del adolescente y cuál es la inmadurez del adulto en el amor. Con esa sensibilidad social y con ese amor nos dio vergüenza la pobreza. Una de las cosas adultas que tiene el adolescente, que no tiene diversidad de tez. ¿Saben lo que es la diversidad de tez? De cuando nuestros padres de clase media decían ojo con los pobres o con los negros. Pero el adolescente, como tiene la instancia primaria de la relación humana, cuando va a esos barrios o a esos merenderos o a esos comedores, siendo de clase media, se puede enamorar de una compañera que esté ahí o de un compañero que esté ahí. ¿Se entiende lo que les digo? Esto es muy importante. ¿Cuál es la adultez del adolescente? Los besos públicos. ¿Saben lo que son los besos públicos? Los de la escuela, los de la plaza, los de la calle. La inmadurez del adulto son los besos privados. Yo nunca vi besarse a mis padres como yo me besé en la adolescencia, les juro. O con rasgos de esas relaciones humanas, del adolescente. Bueno, pero esto tiene mucho que ver cómo llegamos a 1975, donde fue la pelea del boleto estudiantil secundario. Con esta sensibilidad social, con esta solidaridad, con este amor, con esta realidad. En 1975 había una crisis económica muy profunda. Una de las particularidades que tienen los adultos en la sobremesa familiar o en nuestras casas, nuestros padres, es que cuando hay una instancia de desocupación del trabajo, de divorcio o de problemas económicos en los cuales no podemos tener recreación o consumo de alimentos o de zapatillas o de ropa, ¿qué pasa? La tensión se escucha en la cocina o en la pieza cuando se encierra. Y nosotros los escuchábamos a nuestros padres. Como se escucha el maltrato, si lo hay, como se escucha si hay enfermedades de nuestros padres, como se está escuchando hoy en muchos chicos, el hambre de algunos compañeros, porque la semana pasada un compañero del centro de estudiantes de una escuela secundaria técnica de Florencio Varela me levantó la mano y me dijo que ellos estaban robando comida de sus casas o le pedían vianda a su madre para darle a compañeros que venían con hambre. Bueno, esa es la realidad y la resistencia a veces. Y esto nos pasaba a nosotros. Había abandono de compañeros y compañeras por el costo de los viáticos, aún en la educación pública, como acá. La educación tiene un costo, que es su propia vestimenta, o el transporte, o los cuadernos, o lo que hoy llamamos teléfonos, celulares. Hoy hay un costo. Bueno, ese costo hacía abandono, como lo es hoy. Pero ¿qué surge hoy también? Argentina es el segundo país hoy de suicidio de adolescentes. Cuando no hay fe colectiva, acompañamiento, sostén, hay soledad. La soledad es consecuencia de muchos conflictos sociales. Y la alternativa es el suicidio.
Hoy otro de los chicos me estaba planteando que había escuchado a su abuela que le decía a su madre que quería morir porque no quería ser sostén económico, no quería ser una carga en función del costo de los remedios. Qué bárbaro, ¿no? Esto estaba pasando también en una crisis económica en 1975 y en la asamblea de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que aglutinaba 19 escuelas, los compañeros nocturnos de los colegios nocturnos, que son los que trabajan de día, y los compañeros de Berizo y Ensenada, que eran los hijos de obreros, de astilleros, frigoríficos y fábricas, plantearon aliviarle el bolsillo a nuestros padres y surgió el boleto estudiantil secundario. No nació de un repollo, ni de una moda, nació de una pelea, sensibilidad social, solidaridad, amor. Esto es lo más importante. 10.000 estudiantes secundarios estuvimos en la calle. Fuimos reprimidos. ¿Por qué fuimos reprimidos? Porque el adolescente es chico, supuestamente. Hoy los vamos a buscar a los 16 años para que voten al mayor representante de la Constitución argentina y no tienen voz aún hoy en las instituciones, no tienen voz en las escuelas. Y en ese momento nosotros no teníamos voz en la sobremesa familiar. Cuando no tenés voz, los secretos están en la calle, con una amiga o un amigo, con una compañera o un compañero. Cuando vos no tenés voz, la consolidación sexual, social y política está en la calle, en forma secreta. Porque en tu hogar te pueden decir que sos chico y no tenés experiencia. Y en la escuela, en vez de tener la primera instancia primaria de la educación, se tiene la disciplina de las materias. Y la educación en los valores esenciales de la vida. Bueno, esto era la confrontación. Logramos el boleto. Hoy, más de 5 millones de adolescentes usan el boleto estudiantil secundario. Díganme qué grado de inmadurez tuvimos. Cuando nos detienen en 1976, deciden el secuestro de estudiantes secundarios, de aquellos que habían quedado con un liderazgo en la pelea, en la lucha, como referencia clandestina. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando viene el golpe? Se cierran los centros de estudiantes como un mecanismo de síntesis del debate interno de los adolescentes en función de lo justo y lo injusto. Yo le pregunto, la pregunta que nos hacíamos nosotros, ¿la desigualdad social es justa o injusta? Contéstense, porque van a saber dónde están, en realidad ahí, parados en la vida. La desigualdad social es injusta, porque la felicidad que vos querés para tus padres, para tus abuelos, es plena, ¿verdad? Porque ahí los querés. Bueno, esa es lo que nosotros decíamos. Pero ¿qué pasó? El cierre de los centros estudiantes. No se podía caminar más de 3 adolescentes por la calle en la ciudad de La Plata, porque la instancia grupal del joven es una instancia de posibilidad de resistencia. ¿Por qué se suspendieron los recitales de música? ¿Por qué se suspendieron los recitales de música? Porque es la instancia grupal de la juventud, aunque vos no conozcas al que está al lado en un recital, pero el miedo de la posibilidad de la síntesis. Miren, les traje, esta es la planilla de detención del ejército argentino de Claudia Falcone. Dice, María Claudia Falcone, 16 años. ¿Qué dice acá? Grado de peligrosidad mínima. Grado de peligrosidad mínima. Pero en observaciones dice pensamiento crítico, capacidad organizativa.
La capacidad organizativa es la del centro de estudiantes secundarios y el pensamiento crítico es la desigualdad social, que es injusta. ¿Qué es lo que vos y ustedes cada uno piensa? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que no se intenta que haya cuando se produce la identificación de nosotros, estando clandestinos en nuestras casas por no poder hablar, y en las escuelas por no poder hablar, y en la calle por no poder hablar? Deciden en agosto de 1976 suspender el boleto estudiantil secundario y decimos de volver a salir a pelearlo, y ahí nos hacen la visibilidad. ¿Qué pensaban en la terminalidad de la escuela secundaria de los líderes, de los referentes? Que si terminábamos la secundaria con nuestro pensamiento crítico y nuestra capacidad organizativa, íbamos a pasar a la universidad, íbamos a pasar al barrio, íbamos a pasar a nuestro trabajo, a querer estar organizados para defender derechos, para lograr derechos. Y esa fue la peligrosidad. Pensaban quedarse para toda la vida. Entonces tenían que reprimir a aquellos que podían resistir, porque ya veían que en los baños de nuestras escuelas decíamos fuera la dictadura militar y reapertura de los centros de estudiantes. ¿Quién lo pintaba? Nosotros lo pintábamos. Por supuesto que cada uno de ustedes va a un baño, cierra la puerta y ve todo lo que dicen en esa puerta. Bueno, esa era la identificación. Pero ¿qué pasó? Determinaron... Determinaron que haya 7 compañeros de la secundaria que tuvieran la desaparición eterna. ¿Por qué la desaparición eterna? Para que vos tengas la incertidumbre de lo que te puede pasar. Y jugaron con nuestros padres. ¿En qué jugaron con nuestros padres? Con los padres de ustedes jugaron. En cuanto a decirle, ojo en qué te metés, porque sabían que le podía pasar lo mismo que a los que habían desaparecido. Aún hoy la represión de gobiernos autoritarios es en función de tu miedo y es en función de los miedos de nuestros padres con respecto a los que nos quieren, a los que nos aman como hijos. ¿Se entiende? Bueno, fuimos a un campo de concentración a la espera de la decisión de la muerte, del asesinato. Fuimos al pozo de Banfield. Pero ¿qué pasó? Nos esperaron ahí. Vamos, a la clase. Fuimos ahí esperando el turno que ya nos habían dicho de que nos iban a no aparecer más. Nada. ¿Por qué estuvimos más de 100 días con la espera? Porque nos pusieron a cuidar a mujeres embarazadas, a compañeras embarazadas, hasta que estuvieran familia para sacarle el botín que eran sus propios hijos. Yo fui testigo de 3 nacimientos, de los cuales cuando lo declaré, hasta ahora encontramos 2 de esas compañeras que no volvieron a aparecer. Pero bueno, después esa es la síntesis. Cuando me vienen a decir de que me había llegado el salvoconducto, me explican que mis padres habían pagado por mi salvoconducto a un coronel que les había presentado el arzobispo de La Plata, porque mis padres iban a misa, eran muy católicos. Y mi padre entregó bienes como un secuestro torcido. Pero cuando me separo de ellos,
Por supuesto que no se vayan de los 15 y 16 años, porque si no se pierde la naturalidad del horror, que muchas veces está señalada por la edad, ¿verdad? Como una instancia de que tiene que ser ese horror determinado por la edad. Por supuesto, un grave error. Pero sí les puedo decir de que yo me enamoré de Claudia Falcone en un campo de concentración. En esos días en el que estuvimos juntos, nosotros no teníamos la idea del día y la noche. Si tienen la posibilidad de ir al Pozo de Banfield, los calabozos son oscuros y no nos abrían. Teníamos para hacer las necesidades, pero solamente comíamos. El tema es que en ese campo de concentración teníamos tiempo, no días y noches. El tiempo para nosotros fue relativo. Cuando a mí me sacan y me dicen que me iba a salvar, ahí me entero que habían pasado 3 meses. Yo no tenía noción de los días, porque el tema era el tiempo. Y en el tiempo, en las relaciones de víctimas, son las voces con las cuales podés hablar. Claudia estaba a espaldas mías en el pabellón siguiente, y entonces hablábamos por una pared separada de 10 centímetros. En un tiempo prolongado, por supuesto que nos conocimos más que en la propia fiestas de evento para juntar plata en los centros de estudiantes. Pero bueno, cuando me vienen a buscar, la mayoría que ha visto la película, la última escena de la película es la última escena de la que pasé con ellos. Que es cierto que cuando me sacaban, me gritaban que no los olviden, y yo les decía de que iban a salir. Luego fui 5 años preso, supuestamente por una recuperación ideológica. Nunca fui buen alumno, nunca leí un puto libro. Pero supuestamente necesitaba una recuperación ideológica en la cárcel, de la cual nunca tuve juicio, nunca tuve acusación, y un día me dejaron en libertad. Hice la denuncia en la Cruz Roja Internacional. Cuando vino el gobierno democrático, la democracia, en 1983, me presenté en la CONADEP, en la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas, y después fui partícipe del juicio a la Junta de Comandantes. Había una particularidad, que cuando yo hablaba del desaparecido, el desaparecido no tenía identidad, era una instancia anónima, y a mí me pareció que yo le tenía que mostrar esas historias apuradas de 3 años, de que tenían que conocer a mis compañeros y compañeras. Y se me ocurrió lo audiovisual. Lo audiovisual fue la película, pero con particularidades. Yo la película la decido por una cuestión íntima, privada. Hay un Pablo Díaz público y hay un Pablo Díaz secreto, íntimo. La Noche de los Lápices como película es una instancia de que el ciudadano tiene que ver unas historias apuradas, de militancia, de vida. Pero por el otro lado, yo necesitaba volver a ver a Claudia. Me pareció que lo audiovisual era lo mejor. Después, por supuesto que me convenció. Miren, cuando hago la película, 10 años después de lo que me pasó. A nosotros fuimos secuestrados en 1976 y yo la película la hago en 1986. 10 años después.
Yo quería filmar en las propias casas, que es donde filmé. Está filmada en nuestras propias casas. Entonces voy a la casa de Claudia a pedirle a la madre filmar en la casa de Claudia. Cuando me hace pasar, me dice, mirá, está tal cual. ¿Qué le digo? El cuarto de Claudia. ¿Cómo está tal cual? Sí, me dice. Cuando abre la ropa, el ropero, estaba la ropa de Claudia 10 años después, que es la que usa la actriz de La Noche de los Labios. ¿Cuál fue? ¿Cuántas veces le dijimos a los padres que a los chicos los habían asesinado 2 días después de que me habían sacado y que fueron asesinados en el sótano del pozo de Banfield con un tiro en la nuca, según lo que habían dicho los represores? Que había un horno, los pudieron haber quemado ahí y tirado su ceniza, o después de asesinarlos con el tiro en la nuca, ¿dónde fueron sus fosas comunes si los enterraron? Bueno, es una de las preguntas. Yo, el 28 de marzo de este año, juzgué a 7 represores directos a cadena perpetua, pero pedí un agravamiento, el que no han dicho dónde están, porque tanto los familiares como yo necesitamos saber dónde están, como prueba o para ir a rendirle un culto que es de todos nosotros los que estamos acá. ¿Saben cuál es nuestro culto? El velatorio. ¿Qué pasa en el velatorio? Vemos que nuestro ser querido, o abuelos o padres, no nos besan más, no nos miran más, no nos abrazan más, y tenemos la resignación del adiós como prueba, pero también a veces saldamos deudas. Yo en el fallecimiento de mi mamá saldé la deuda de cuando pateé la puerta y me fui de casa en un momento y le pedí perdón, pero ese es el culto nuestro, para eso es el velatorio. Ahora, aquella madre, aquel familiar que no tiene la posibilidad de esa prueba fehaciente, lo espera toda la vida, aún diciéndole que pudo haber sido su final. Y esto es horror, como también es horror, hoy por hoy, ustedes saben que dentro del negacionismo está el tema de la discusión cuantitativa de los desaparecidos, ¿verdad? 30.000 o 9.000. Hagamos un taller rápido. Si tenemos 9.000 personas, las ponemos en fila. Pongan en fila 9.000 personas, así lo fueran. A la primera, desnúdenla, viólenla tantas veces como quieran. Denle picana eléctrica en los pechos, en la vagina y en el pene. Después quémenla. A las 4 restantes van a estar cansados. ¿A quién llaman para que los ayude? ¿A su abuelo? ¿A su abuela? ¿A su madre? ¿A su padre? ¿A su hijo? ¿A su novio? ¿A su novia? ¿A su hermano? Ahora vuelvan. Si no le dio horror la primera, tenemos un problema moral. El horror no es cuantitativo. El horror es sobre la primer víctima. Cuando nos vamos a una instancia de discusión cuantitativa, lo hacemos desde la inmoralidad, de la perversión. Porque esto es muy importante. Yo que tengo sobre mi cuerpo, en el alma, ausentes por torturas y muerte. Yo que tengo en el cuerpo el dolor de las torturas. Les estoy hablando de vida. Miren, la humanidad creó el sistema más perverso
que podíamos haber creado. La humanidad creó el sistema más perverso que podíamos haber creado. Y me lo dijo Francisco a esto. Cuando yo en una carta que le mandé, cuando lo veo a él saliendo del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, con la cabeza agacha y solo, le pregunto si nos había visto ahí. ¿A quién? A nosotros, los que estuvimos en campo de concentración en Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, es una instancia, el sistema más perverso que creó la humanidad, me dijo Francisco, es que para alimentarnos, para tener ropa, para comprar consumo, para tener una vivienda, se necesita un papel al cual le llamamos billete. Si no nacemos dentro de las oportunidades de la educación y el trabajo, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¡Ah, qué bárbaro! Entonces yo le dije, pero Francisco, eso es capitalismo. No le pongas nombre. No le pongas nombre. Pero pregúntate, ¿cómo se sobrevive si no se tiene oportunidad y trabajo? Las oportunidades están donde se nacen. Si nacemos en una casa con herencia económica, vamos a tener tal vez libertad individual en función de sobrevivir nosotros. Pero si no nacemos ahí y nacemos en una villa miseria, nacemos en una casilla de madera con piso de tierra, ¿cómo sobrevivimos? Mire, hace 9 meses, en una cárcel de Marcos Paz, pabellón 4, donde hay chicos de 17 a 21 años haciendo la primaria, y estamos acá en la universidad, ¿verdad? De 17 a 21 años haciendo la primaria, pabellón 4 de Marcos Paz. Le pasaron películas, vieron La Noche de los Lápices y preguntaron si yo vivía. Sí, claro, acá estoy. Me invitaron ahí. Cuando voy, una subsecretaria de Justicia se sienta al lado. La maestra de la primaria se sientan al costado. Y los chicos están adelante. El que estaba más adelante, luego de hacer una introducción de La Noche de los Lápices, pasamos a las preguntas. Y el chico de 17 años que estaba adelante levanta la mano. La subsecretaria de Justicia me dice, ojo. Y las maestras de la primaria empiezan a hablar entre ellas. ¿Quién me iba a hacer la pregunta? Un chico de 17 años que tenía 2 homicidios a mano armada. 2 homicidios a mano armada. ¿Qué me preguntó? ¿Saben lo que me preguntó? ¿La extrañas? ¿Qué vio de La Noche de los Lápices? El amor. ¿Se hubiera salvado con amor? Sí, claro. Porque el amor no es solamente el beso, ¿eh? El amor es sentir algo por el otro, en el que todos seamos felices, en el que todos estemos incluidos en la oportunidad, en el trabajo. Si es el sistema que vamos a aceptar. ¿Se hubiera salvado con amor? ¿O lo que me preguntó es lo que nunca iba a tener? ¡Qué bárbaro! Obvio que tengo contradicciones. La contradicción es el bien y el mal. La contradicción es el bien y el mal. Nosotros, los seres humanos, y se los puedo asegurar, estuve 3 años becado por las Naciones Unidas recorriendo el mundo. Recorriendo el mundo. Por supuesto que vi horrores. Vengo de Colombia, de Medellín, Comuna 13, de una fosa común de 80 jóvenes.
la capacidad del mal que tenemos la capacidad del mal, por eso somos débiles, porque permanentemente y ahora nos podemos estar preguntando si decimos mentiras, si robamos, si matamos, si violamos. Y esto es muy importante. El bien y el mal no es religioso, es científico también. Es científico. Y nosotros necesitamos la militancia de la vida, que después, por esa propia energía del joven, la puede trasladar a las agrupaciones políticas partidarias, donde encuentre los valores esenciales de la vida, de la felicidad, de la solidaridad, de la sensibilidad social. Y esto es muy importante. Bueno, le bajé todo, ¿no? Sí. Pero... Sí, por favor. Pero es así. Hoy por hoy, los adolescentes tienen necesidad de hablar. Cuando vengo de charlas de 600 chicos, 400 chicos, que me dicen por qué votaron a Milei en su momento, que algunos me piden perdón, que otros decían en función, uno levantó la mano y me dijo que su madre limpiaba casas hace 20 años, que limpiaba las casas a los ricos, acá a 2 cuadras. Yo digo, pero acá a 2 cuadras está la clase media, hay un barrio. Esos no son los ricos. Pero que su madre venía maltratada y llorando a veces porque le habían dicho que había limpiado mal el baño o la pieza y que él quería sacarla de ahí. Le digo, ¿por eso votaste? Sí, porque no tuvo crecimiento social con los gobiernos que estuvieron. Bueno, hoy hay otra charla. En ese momento yo no tenía la posibilidad de decirle por qué no. Porque uno también se hace a la experiencia propia de lo que va pasando. Hoy una compañera, Paula, que estudia, de la cual está becada por mí, ingeniería en petróleo en la Jaureche, en Florencio Varela, que votó a Milei. Y le digo, ¿por qué? No, vivo con mi mamá y quiero trabajo. Se toma 2 micros y el tren para ir a Rivadavia, en Maipú, donde trabaja haciendo una pasantía. Su madre enferma. Le digo, Paula, ¿querés hablar? Y empezó a llorar y me pidió perdón. Digo, no tenés que pedirme perdón, no tenés que pedirnos perdón por haber tenido la expectativa de crecer socialmente o económicamente. Porque hoy lo que ve es que a su madre no le alcanza para remedio y que ella apenas está cambiando la plata y que ya la pasantía quedó abajo de lo que gasta para ir en 2 micros y el tren. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo yo hoy le puedo decir de que crea? ¿En qué referencia? Bueno, muy difícil, porque todos nos planteamos qué vamos a hacer después de esto. ¿Cómo sacamos a Patricia de ese barrio? En 1974, cuando íbamos a dar apoyo escolar, Víctor Treviño, un compañero de 17 años que está desaparecido, nosotros le robábamos comida en nuestras casas de clase media. Mi padre era doctor en Historia y Geografía, decano de la Facultad de Humanidades. Mi madre, directora
general de colegios no oficiales, profesionales. Mi mamá de Caruela, provincia de Buenos Aires, y mi papá de Corrientes habían ido a estudiar a la ciudad de La Plata. Y me decían, ojo, sos chico. Entonces yo me robaba fideos y arroz para llevar a la casa de Patricia, donde íbamos a dar apoyo escolar. Pero ¿qué pasa? Víctor Treviño, cuando estamos entrando en el barrio de 19 y 532, que había 9 cuadras, hoy son más de 40. Lo veo lagrimeando y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿cuándo la voy a poder sacar a Patricia de acá? Qué bárbaro, ¿no? Esa es la libertad colectiva. Esa es la libertad colectiva. No hay placer. Pero le voy a decir 2 cosas. Las 2 veces que fui a dirección. Ahí está, con un gabinete de psicopedagógico, asistencias sociales, que me hablaban, Pablito, ¿por qué decís esas cosas? ¿Por qué sos así? Primero, la profesora de inglés, cuando entra y dice, vos pasá. No, pará, yo me llamo Pablo. Tengo una identidad. A mí me pusieron un nombre como para ser respetado, la identidad mía. ¿Cómo? Me dijo. Andá a dirección. Bueno, nos levantamos y fuimos. Vale, que creíamos que nos tenía que saber nuestro nombre. Porque nosotros sabíamos el nombre de la profesora. Porque nosotros le preguntábamos a veces, ¿por qué venía mal? La instancia de los compañeros que están en un centro de estudiantes es saber el conflicto social que tiene su compañero, porque cuando hay un conflicto social, el aprendizaje es más lento, porque tiene que trabajar, porque puede tener enfermedad sus padres, porque puede estar pasando por un maltrato, porque puede estar pasando por un abuso. Y cuando nosotros nos enterábamos como liderazgo de ese centro de estudiantes, íbamos a decirle a las autoridades que había que sostenerla y esperarla en esa lentitud de aprendizaje, porque su tiempo era un conflicto social. Y esto es muy importante. Cuando estábamos en la casa de Patricia, que dormían 7 en una misma habitación, el domingo muere la abuela en la cama. Sale la hermana menor diciendo, se murió la abuela, se murió la abuela. Nosotros acá, 15 y 16 años, dando apoyo escolar. Se murió la abuela. La abuela fue velada en esa misma cama toda la noche, donde Patricia dormía y sus hermanitos. El lunes vamos a la escuela. Entra la profesora de biología. Abran el manual. Vamos a ver el sapo, le juro. Levantamos la mano 3 y le dijimos, no, ¿sabe lo que pasó ayer? ¿Sabe la realidad de ayer? A 48 años nunca vi el sapo, pero hay más pobres de lo que había. ¿Cuál era la realidad? La realidad. Muchos compañeros del conurbano, de los barrios más pobres que van a la escuela, tienen la resistencia en su casa o en el barrio. ¿Y dónde está la resistencia? En la instancia más intelectual y académica, supuestamente, donde está el pensamiento y las letras. ¿Qué resistencia tienen en la escuela? Si los retan, si levantan la mano o van a dirección, planteando sus propios problemas de resistencia. Yo creo, aún hoy, de hacer centro de estudiantes, de tener la instancia solidaria
de los compañeros y compañeras, de tener esas referencias de sensibilidad social, de amor y de transformación, para que los que vengan puedan estar mejores. Es así, es así. Miren, cuando yo viví 3 meses en Japón, en Tokio. Hubo un director de cine, Akira Kurosawa, un famoso director de cine, pero muy famoso, el más importante del mundo, que compró la película La Noche de los Lápices para pasarla en Japón. Y él fue sobreviviente de Hiroshima, de donde bombardearon y tiraron la bomba atómica. Cuando yo en la conferencia digo que los torturadores habían sido bestias o monstruos, cuando terminamos me pidió una cosa, que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿No? Jack Fuchs, un sobreviviente de Auschwitz, que entró a los 17 años como yo a ese campo de concentración, me dijo que el hombre es potencialmente bueno y potencialmente malo. Si yo les hablo de la no violencia, pero de la participación, de la solidaridad, de la sensibilidad, les estoy pidiendo un testimonio de vida, de ser humano, que esa es la misión que tenemos. La posibilidad de transformar un sistema injusto. No hay placer. Miren, cuando van a llegar a la vejez, o si tienen una enfermedad terminal, a veces me han comentado que no hay placer más enorme sentado en el borde de cama o en el baño con la puerta cerrada donde uno está solo, o en un banco de plaza. Se van a preguntar qué fue de ustedes, de cada uno individualmente, y no hay placer más enorme que contestarse que hicieron algo por otro. Esto es así. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, siéndolo. El otro día un chico en otra charla me dice: Pablo, mi mamá se dice progresista. Ah, le digo, qué bien. Me dice: sí, pero te cuento. Íbamos caminando y había alguien durmiendo en el piso. Y le digo: pará, mamá, ¿tenemos algo para darle? Mi mamá me dijo: seguí. Y se dice progresista en casa. Ah. Bueno, esas contradicciones existen, por supuesto, pero son las que tenemos que resolver. ¿Por qué hice Argentina 1985 si la vi? ¿Saben por qué? Porque los chicos de primero y segundo año de la escuela secundaria me empezaron a preguntar qué era la dictadura, porque a nivel de transferencia no le había llegado el habla de sus padres con respecto a la historia de lo pasado. La llamo a Victoria Alonso, que es una amiga mía de la ciudad de La Plata, que fue la productora real económica. Le dije lo que estaba pasando y me dice: vamos a hacer una película. Bueno, y Argentina 1985 tuvo ese proceso. ¿Cómo empezó esto? A ver si les puedo mostrar. ¿Todos vieron Argentina 1985? Sí. Bueno, ¿saben cómo empezó todo esto?
con esta foto. Soy yo con Estracera. Soy yo con Estracera. Tengo un cartel que dice testigo se ofrece. Esto fue antes del juicio de la Junta de Comandantes. Yo venía de la CONADEP. Cuando salgo en libertad hago la denuncia a la Cruz Roja Internacional. Luego a la CONADEP y participo del juicio. Éramos 4 sobrevivientes, Adriana Calvo de la Borde, yo y otros 2 compañeros. Acá yo estaba enfrente de tribunales en Buenos Aires y los 4 ponemos cartel que dicen testigo se ofrece. Sale Estracera, que me conocía, a retarme, a decirme ¿qué estás haciendo? Entonces yo le digo, no necesitas testigos, sobrevivientes. Bueno, miren este mural. Este mural es en Barcelona. El que hizo el mural nunca vio La Noche de los Lápices. Nunca. Y miren el mural que hizo. Pablo y Claudia. Qué bárbaro. Porque son historias que viajan en el mundo. Otra anécdota. Cuando yo voy a hacer la película de La Noche de los Lápices, en la instancia audiovisual, para que descubran a mis compañeros y compañeras de la secundaria, para que sepan que habían existido, porque uno de los problemas es que el desaparecido, si no tienen su historia, no existió con identidad. Bueno, yo necesitaba que la gobernación de la provincia de Buenos Aires me diera los patrulleros y las armas para la película. El gobernador me dice, habla con el presidente. Cuando voy